Pues vamos entonces con el siguiente tema, que es también muy interesante. Es un artículo que tiene que ver con el papel de los agujeros negros supermasivos en sus galaxias, no, iba a decir huésped, no, en sus galaxias anfitrionas. Esto es un artículo que salió publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y está firmado por Joanna Piotrowska y otros colaboradores. Tiene que ver con estos mecanismos de feedback que hemos comentado a veces, ¿no? Que es básicamente cómo la materia interacciona entre sí de forma no gravitatoria en las galaxias. Y tú dices, bueno, eso es casi todo en la vida. Y uno dice, sí, pero es que a los astrofísicos les gusta simular las galaxias y la cosmología, y esas simulaciones se pueden hacer muy bien con gravedad hasta que llegas a lo que pasa en las galaxias cuando hay otras cosas que no son solo la gravedad, ¿no? Y bueno, y uno de estos procesos que complican mucho las cosas, entonces a todo esto se le llama feedback, es como decir lo difícil, ¿vale? Es como decir, aquí hay dragones, esto, yo hago mi simulación con la gravedad y esto son cosas difíciles de modelar. Bueno, hay algunos valientes que se dedican a pesar de todo, explorar esos territorios incógnitos y ver qué pasa con esos mecanismos de feedback, ¿no? Y uno de ellos es este, el agujero negro central, supermasivo que hay en las galaxias, que ya hemos dicho muchas veces, es un error imaginar la galaxia como rotando alrededor del agujero negro. El agujero negro no es tan importante. El agujero Ujú. negro es un habitante más de la galaxia. Y la galaxia rota todo en torno a sí misma, a la propia galaxia. Es toda la gravedad combinada de toda la masa de la galaxia, todas las estrellas, todo el gas, incluido el agujero negro, la que hace que todo lo demás orbite a su alrededor. Y entonces, pero sí que tienen un papel estos agujeros negros supermasivos, ¿verdad, Gastón? Este Sí, artículo sí, habla de eso. exactamente, sí. Déjame hacer una aclaración. Lo que dijiste, Héctor, es súper importante. No solamente es correcto, sino ¿Así? súper importante. No, Pues sí, dale, porque repítelo. no, no, del hecho de que hay que sacarse la idea de la cabeza de que es cierto que las cosas giran en torno al agujero negro, pero no giran por el agujero negro. Si el agujero negro lo sacásemos, no cambiaría nada, no es tan importante, como bien decís vos. Y menos mal que es así, porque los cúmulos, quizás es importante para la formación de una galaxia, eso no lo sabemos porque hay cierta correlación entre su masa y la masa de una gran parte de la galaxia, entonces podríamos pensar que esa correlación da cuenta de alguna causalidad, eso no lo sabemos, pero en cuanto a la Pero, dinámica, como pero, bien pero ¿en qué dirección va la causalidad? También podría ser una o exacto, la otra. tampoco lo sabemos muy bien, exacto. Entonces, no sabemos eso, pero ciertamente no tiene nada que ver para la dinámica de la galaxia. Y esa es la razón por la que nosotros creemos que puede haber agujeros negros de masa intermedia en cúmulos globulares. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros podemos explicar la dinámica de cúmulos sin agujero negro supermasivo. La dinámica de cúmulo, si el agujero negro fuese tan importante, en el caso de un cúmulo global, que es algo más pequeño, se notaría más. Entonces, nosotros podríamos directamente mirar la dinámica de un cúmulo y decir, bueno, mira, inferimos la presencia de un agujero negro de 10 a las 5 masas solares debido a la dinámica. Entonces, no, como sabemos que el agujero negro ahí adentro no afectaría la dinámica de cúmulos, lo que hacemos es acotar qué masa tendría, típicamente el 10% de la masa del cúmulo. Si hay un agujero negro ahí, sabemos que tiene que ser menor que tanto, porque sabemos que por lo general, ningún agujero negro en un conjunto grande afecta la dinámica del objeto. Es muy importante la aclaración porque si no, uno pensaría, bueno, la galaxia tiene un gran agujero negro, 4 millones de masas solares, parece mucho si uno se lo dicen rápido, en el torno al cual giran toda la galaxia. Sí, pero 10 a ver, 4 millones de masas solares no es nada para una galaxia. ¿No? Pensemos, la galaxia tiene 200.000 millones de estrellas. 4 millones de masas solares es peanuts. ¿No? Hay un objeto en el centro que sí, es importante para la vida de la estrella S2, pero para las demás, anecdótico. ¿No? Bueno, dicho esto, otra aclaración sobre la palabra huésped. Hiciste bien usar anfitrión, pero la palabra huésped también significa anfitrión. La palabra huésped es horrible, tendríamos que sacarla. Significa las dos cosas, persona que es hospedada y persona que hospeda. Qué palabra rara esa, ¿no? Está muy claro, ¿no? Yerno, suegra. Está claro la diferencia. Imagínate que. No, ¿por qué la palabra huésped significa las dos cosas? Queja para Nefertiti. O sea, ella recibe las quejas nuestras hacia la RAE. Como el verduzco parduzco, ¿se acuerdan que hablamos una vez? ¿Por Sí, qué Z? sí, ¿Por sí, qué sí. S? Sí. Bueno, huésped horrible. Anfitrión es la palabra adecuada. Acá Héctor eligió la correcta. Bueno, volviendo a esto, ¿no? ¿Qué pasa? Este artículo es un artículo de Piotrowska. Joanna Piotrowska es la primera autora, o Piotrowska, no sé si es el apellido polaco.
es la primera autora. La idea es esta, ¿no? Uno sabe, primero sabemos mucho sobre la formación de estrellas, sabemos más o menos qué les pasa a las galaxias con su estado de formación de estrellas. Si uno mira cómo se ubican las galaxias en el mapa de color y luminosidad o distancia, entonces, vemos que hay como una distribución bimodal, ¿no? Hay galaxias muy azules, galaxias muy rojas, por decirlo de alguna manera, digámoslo así. Sabemos que hay galaxias que de repente pasan de formar muchas estrellas, porque estos colores están relacionados son síntomas de la formación estelar, cuán rápido qué tasa de formación de estrellas tienen. Entonces sabemos que las galaxias tienen como, de repente dejan de formar estrellas. Están formando estrellas y de repente cesa esa actividad de formación de estrellas. Lo siguen formando, por supuesto, pero con mucho menor asiduidad, digamos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que genera, qué mecanismo genera el cese de estrellas? Había muchas propuestas en un debate sobre eso. Algunas son las más que uno se les ocurriría. Bueno, la galaxia está formando estrellas, está absorbiendo. ¿Cómo se forman las estrellas? Típicamente en los centros galácticos, una región de mucha actividad, hay mucho polvo, hay mucho gas, van formándose grumos, forman estrellas, se empiezan a absorber, ¿no? Porque son sobredensidades, ¿no? de gases y forman estrellas. Entonces, claro, en un momento, esta es la explicación más normal, se agota. Es decir, el polvo se consume, baja la metalicidad, o sea, elementos para los astrofísicos, la metalicidad es cualquier cosa que no sea los 2 o 3 elementos más livianos. Bajan los elementos pesados, se acaban, se acaba la materia prima. Algo tan sencillo como dejé de hacer empanada porque me quedé sin masa. No hay mucho más que eso. Ese es uno de los mecanismos. Podría ser uno de los que contribuyen, pero no es el único. Otra posibilidad es esta. En los centros galácticos, hay algo que dispersa el polvo, el material, la materia prima con la que se forman estrellas. Eventos violentos que hacen que se disperse. O se caliente mucho, se agite mucho térmicamente y termine dispersándose, porque uno necesita ciertas temperaturas y ciertas sobredensidades para formar estrellas. Entonces, ¿qué podrían ser esas? Bueno, una posibilidad es explosiones de supernovas, son explosiones extremadamente violentas. Y acaso, las primeras estrellas que se forman en una galaxia son estrellas muy, muy masivas, que hacen cuando mueren explosiones, primero, muy rápidamente, son estrellas muy masivas, que viven menos y que hacen explosiones muy violentas, y esas explosiones violentas dispersan el gas y el polvo, y entonces evitan que se siga formando estrellas. O sea, una suerte de primera generación de estrellas que termina ya no gastando el material, sino dispersándolo también, ¿no? Entonces es otra posibilidad, un cataclismo, que son explosiones de supernovas que serían más frecuentes que lo que uno puede calcular en otros lados, porque ahí estas estrellas se formarían primero muy masivas. O sea, básicamente, estos modelos dicen que la primera formación es muy copiosa, pero copiosa no solo en cantidad, sino en estrellas muy grandes, que viven muy poco, pero que explotan muy fuerte. Entonces eso después dispersa el material. Bueno, hay otra posibilidad, que es la actividad del agujero negro central, que como dijimos, no es muy importante para la dinámica estelar, cuanto dinámica laplaciana, pero es muy importante, capaz, para la formación de estrellas, porque los agujeros negros supermasivos acretan mucha materia, son objetos, todos los agujeros negros están en una región, si bien no son muy densos en cuanto a densidad media, son objetos que están en una región limitada del espacio, miden unos miles o unos millones de kilómetros. En esas regiones se acumula mucha materia, se vuelve incandescente, se ioniza, hay mucha actividad, se generan inestabilidades, pero el agujero negro rota, hay jets muy violentos. Esa gran actividad, la temperatura del gas en acreción, la emisión de jets, eso es lo que dispersa el medio interestelar y eso genera una gran dispersión de aquello que sería la materia prima para la formación de estrellas. Con este trabajo de Petrovska, que fue publicado, es un trabajo de diciembre del 2001, lo que pasa es que ahora fue publicado en el Monthly Notice de Royal Academical Society. Astronomical Society. Astronomical Society, sorry. Para mí se vuelven siglas, ¿vieron? El PRL, JHEP, las revistas se vuelven siglas en un momento. Me hace gracia porque Bea, nuestra colaboradora cosmóloga, que tiene un acento granadino muy marcado, granaíno, dice el Monthly. Para allá, esta revista es el Monthly. Exacto. Claro, todo el mundo la llama de Monthly o Monthly Notice, ¿no? Bueno, entonces ellos lo que hacen es hacen una combinación entre simulaciones de modelos de galaxias y una gran cantidad de datos, ¿no? Del Sloan Digital Sky Survey, el SDSS, ese lo dije bien.
Yo siempre digo el SDSS, pero es un gran catálogo. Entonces, lo que hacen es consideran galaxias en el universo cercano. Universo cercano me parece un oxímoron. Galaxias en el universo cercano, las galaxias son lejanas. Pero lo que significa esto es galaxias que están a redshift cero. Están muy cerca comparados con las distancias a las cuales la expansión cósmica se vuelve apreciable. Galaxias a redshift cero son galaxias, pero son un montón. Y combinan entonces los datos observacionales de esta gran base de datos con simulaciones, modelos como el Illustris y otros. No vale la pena, más de un modelo. Sí, perdón. Una nota anecdótica y relevante completamente, pero para mí simpática al pie. Un profesor mío aquí que trabaja en física solar una vez dio una charla sobre el Sol y la tituló Cosmología Z igual a cero. Ya está. Claro. Está bien. Está bien, sí, uno quiere hablar Z igual a, es el verdadero Z igual a cero. El verdadero cero. No vengan con decimales. 0,000. Sí. Bueno, claro, esto es Z igual a cero, galaxias en el universo cercano, tomaron esos datos. Y es importante porque después hay que fraccionar, porque cuando te vas a Z muy grande, te pasa al pasado, estás viendo el pasado. Entonces, uno si quiere decir algo, tiene que seccionar, ¿no? Tiene que hacer como una sección de lo que quiere decir, porque las galaxias en el pasado pudieron haber sido comportados distintos. Entonces, igual en el paper hay mucha comparación de lo que pudo haber pasado antes con lo que pudo haber pasado ahora, porque en cuanto al estudio del cese de formación estelar, sí se tienen datos de Z grandes, ¿no? De lo que pasaba en galaxias lejanas. Y también se ve esta suerte de distribución bimodal, muestra que hay un momento de cese de actividades. Así que si bien estudian base de datos con Z igual a cero, bien es extrapolable sus conclusiones en algún sentido. Habría que hacerlo, pero no quiere decir que haya una limitación particular al universo muy, muy temprano en cuanto a sus hipótesis. La idea es esta, la idea es que lo que hicieron estos es mirar correlaciones entre esta gran base de datos y estas simulaciones, estos poderosos modelos de simulaciones. Usaron, yo no sé nada de computadoras más que abrir el Gmail y a veces hasta tengo problemas de acordarme el password, pero hicieron un análisis muy cuidadoso de esto. No voy a entrar en detalle, porque no sabría cómo hacerlo. Pero la idea es que le encontraron una fuerte correlación entre ni las supernovas tanto, ni esta dinámica de agotamiento, si se quiere, ¿no? de la materia prima, sino con la energía, pero integrada, ahora voy a decir qué es eso, pero podemos decir, en primer orden, con la energía dada, o sea, con la energía emitida por el agujero negro supermasivo que está en el centro de la galaxia. Más precisamente, con el núcleo activo de la galaxia, cuyo origen es la presencia de un agujero negro supermasivo en su centro. Esa actividad en el centro muy tumultuosa de la emisión de jets que se debe al agujero negro supermasivo que está en el centro de ella. En realidad no a la actividad momento a momento, sino a la integral, a la actividad que ha tenido a lo largo del tiempo el agujero negro del centro activo de la galaxia. Entonces esta correlación parece indicar que en realidad de los tres fenómenos que mencioné antes, el más importante para el cese de la actividad de la formación estelar en una galaxia es el rol que cumple el agujero negro supermasivo en el centro, que básicamente es eso, básicamente hace una gran actividad, excreta mucha materia, genera jets, y estos jets, esta gran actividad, lo que hace es dispersa el material y hace que cese la formación estelar en la galaxia. Esto quizá les suene contradictorio con una noticia de la que hablábamos no hace mucho, que es, ¿se acordarán de esa noticia de ese artículo de Nature, de enero, sobre, ¿cómo se llama esa galaxia? Gencie 210 o algo así, en el cual alguien había mostrado que el agujero negro central, el agujero negro supermasivo del centro, emitía un jet, y eso daba lugar a formación de estrellas, ¿no? En una galaxia enana, Gencie 210. Pero ese primero es un evento circunstancial. Está en esa galaxia enana, este agujero negro está justo formando actividad estelar debido. Pero ¿se acuerdan cómo era el mecanismo? El jet lo que generaba era una fuerte dispersión que terminaba promocionando, no, pero ayudaba a la formación de estrellas. Esto es distinto. Esto son galaxias, una correlación entre un enorme conjunto de galaxias. Lo que uno muestra es que mayoritariamente el rol del agujero negro supermasivo central es importante para entender el cese promedio
correlaciones entre un montón de galaxias, un montón de datos, el cese de formación estelar en el centro galáctico. Es importante porque, como digo antes, había un gran debate. Cada uno tenía diferentes hipótesis sobre, porque parece que el agujero negro central sería el resultado, es el más importante, es el corolario para el cese de formación estelar en este tipo de galaxias. Son galaxias de núcleo activo, grandes, a z igual a 0. Es que eso que has contado es interesante porque a veces planteamos las preguntas en términos de un escenario muy simple y a veces el escenario es más complejo de la pregunta que estamos planteando. Entonces, si planteamos simplemente, bueno, ¿el agujero negro fomenta o inhibe la formación estelar? Si lo planteas así, Claro. es difícil dar una respuesta porque es que depende. Para un caso como el de Gensi 210, en ese caso estaba fomentándola, pero en promedio termina siendo pernicioso, ¿no? Es como... Claro, es como lo que se llama microdatismo. Es esa idea de que uno puede hacer más fuerte un individuo dándole pequeñas dosis de veneno. En algunos casos es cierto eso. El veneno te hace más fuerte o te mata. Bueno, justo a este tipo lo ayudó porque le dimos poquito, pero digo, claro. Acá pasa lo mismo, ¿no? En Gensi 210, ese veneno que es el jet del agujero negro supermasivo que típicamente hace cesar la formación estelar, bueno, en esa región justo de esa galaxia enana estaba fomentándola. Pero para no confundir una cosa con la otra, porque si no parece que cada 3 semanas nos contradecimos, ¿no? Es que son cosas diferentes, sí. Esto es como lo de una viñeta que vi una vez muy brillante sobre esto del cambio climático, que se veía el hundimiento del Titanic, ¿no? El barco yéndose así de pique, y claro, la popa del barco estaba alta, levantada sobre el mar, y la gente en la popa diciendo, ¿cómo que no estamos hundiendo? Si yo veo que estamos subiendo. ¿No? Claro, cuando el barco se hunde, ¿tú subes o bajas? Bueno, es que depende. O sea, muchas veces la respuesta es que depende. Y la formación estelar es particularmente puñetera porque lo que requiere es un medio con una densidad, cuanto mayor mejor, de gas, pero luego también una sacudida. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que una sacudida te fomenta, te da el chispazo para que ahí se forme formación estelar, pero si la sacudida es muy bestia, lo que puede acabar haciendo es dispersar ese medio. Entonces, las supernovas son un caso, yo creo, más fácil de entender, pero que va en la misma línea. Una supernova fomenta la formación de estrellas cercanas. Por eso a veces decimos, es un poco poético de que una estrella al morir se reproduce, ¿no? Porque de alguna forma da lugar a que se formen estrellas en la vecindad, pero también crea unas burbujas de medio más tenue en las cuales a la larga muchas supernovas que se van sucediendo van enrareciendo el medio y llega un momento que ya no se forman estrellas, ¿no? Entonces, entiendo que con esto pasa algo parecido. Si el agujero negro crea un evento violento, un chorro de estos muy energéticos que perturba el medio y dispara la formación estelar, ocurrirá en ese momento que está produciéndose ese evento violento, pero luego eso terminará y ese medio seguramente quedará empobrecido. Digo yo. Y a lo mejor esa es la diferencia entre el caso de esta galaxia, ¿no? De Heinze 210 y lo que se muestra en las simulaciones, ¿no? O no, ahora vendrán un montón de papers peleándose, diciendo que sí, unos que sí la fomenta, otros que sí no, pero vamos, puede ser perfectamente compatible, ¿no? Las dos afirmaciones, que es lo que suele pasar.